Y llegamos a la parte central del programa en la que tengo el gusto, el honor y el placer de presentar a dos grandes personas, dos grandes divulgadores, dos grandes investigadores, dos grandes escritores. A uno de ellos ya le conocéis porque es el director de Hombres de Negro y también es colaborador de Radio Morgue. Estoy hablando de Alberto Hernández, que creo que ya le tenemos por aquí. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Johnny. Pues un placer hablar siempre contigo. Bueno, tú aquí como en casa, ¿no? Sí, sí, me he quitado las zapatillas. Muy bien. Y también tenemos al otro lado de las líneas a otro escritor y a otro divulgador apasionado de la historia que es Edu Cabrero. Muy buenas. Hola Johnny, muy buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, los tenemos aquí no por nada, sino porque van a hablarnos de su nueva criatura, de su nueva obra, de este 50 lugares mágicos de Zamora. Lo primero de todo, tengo que deciros cómo se ve el libro. Quiero decir, yo tengo otros ejemplares de 50 lugares mágicos de la editorial Sidonia, pero el vuestro, no sé, la portada, los colores, la imagen, se ve como es potente. Me gusta mucho cómo ha quedado este libro. Bueno, realmente con la portada sí que nosotros teníamos otras ideas en un principio que se las enviamos a Cidonia y bueno, al final han decidido pues casi lo más representativo de Zamora, mostrarlo en la imagen, como es esa catedral. Y bueno, hemos luchado, ¿a que sí, Edu? Sí, la verdad es que de primeras es una portada que quizás resulta demasiado luminosa, teniendo en cuenta que buena parte de su contenido tiene que ver pues, con el misterio, ¿no? Con esas leyendas que Alberto también conoce, también conoces, Alberto, y en parte también pues con esa historia más, sí, como decimos, misteriosa, escondida. Entonces nos parecía que la portada resultaba un poco luminosa, pero bueno, también es como dices, Johnny, yo creo que es una portada muy colorida que destaca, ¿no? Y que estoy seguro de que en los escaparates de las librerías pues llamará la atención, que es lo importante. No obstante, como siempre solemos decir, lo importante está dentro y bueno, esperamos que esté a la altura, ¿no? Lo importante está en el interior y de eso venimos a hablar en esta noche de luna llena. Quería empezar preguntándole a Alberto, porque él venía de escribir Leyendas de Zamora y hace ya unos añitos de ese trabajo, y quería preguntarte cómo ha sido el volver a recorrer esa Zamora mágica, pero ya con los ojos del escritor, con los ojos del buscador. ¿Cómo ha sido volver a patearte todos esos lugares que sé que te encantan? Pues ha sido bonito porque el anterior libro de Leyendas de Zamora, bueno, el anterior libro de Leyendas de Zamora, solo hay uno, sale en 2021. He seguido tirando de hilos desde ese momento, ha pasado ya mucho tiempo. Hay algunos de esos lugares que aparecían en Leyendas de Zamora que aparecen aquí y después, pues, me he encontrado con unas sorpresas muy agradables en pueblos que no tenía tan controlados y es eso, ¿no? Siempre es como una primera vez descubrir estas cosas, así que ha sido un placer otra vez moverme por la provincia y por nuestra tierra. Siempre es bonito. Y tú, Edu, ¿cómo te has dejado engatusar para este proyecto? Pues la historia es curiosa, la solemos compartir siempre que intervenimos en medios, tal, en entrevistas. Y lo cierto es que yo hace años que también había pensado en un proyecto similar, en el que pudiera, pues, recopilar lugares de Zamora mágicos, en definitiva, ¿no? Que estuvieran cargados pues, de esa magia de la historia, de la leyenda, de la tradición oral, que estuvieran siendo olvidados poco a poco y había empezado a elaborar un listado que sí que ya tenía bastantes lugares en él, pero que dejé abandonado durante un tiempo en un cajón porque me daba la impresión de que se estaba convirtiendo sencillamente en un libro de historia y tampoco era mi objetivo. Mi objetivo era que en el libro pues pudieran haber todo tipo de lugares, ¿no? No solo por la importancia histórica, que en Zamora tenemos muchas, sino
por otro tipo de cuestiones como las leyendas, las tradiciones. Y en ese aspecto yo tampoco era lo suficientemente experto, ¿no? Como para meterme a investigar estos lugares. Alberto ha demostrado ya con su primer libro que es todo un experto que ha investigado en profundidad cada lugar, empañado, ¿no? Y empapado por la leyenda y la fusión creo que ha sido perfecta. Cuando Alberto me plantea comenzar con este proyecto, pues me vi aliviado, ¿no? En el sentido de que por fin podría, ¿no? Contar con alguien que verdaderamente tenía mucho conocimiento en esto que yo buscaba. Así que fue un placer, empezamos a darle caña y bueno, al final esta lista de 50 lugares, desde luego que se ha quedado pequeña porque en la provincia tenemos un montón de lugares más y bueno, pues quizás en futuras entregas se puedan recopilar, ¿no? O sea que vuestra historia ha sido un poco de causalidad, ¿no? Cada uno estaba recopilando lugares, leyendas, historias, sitios y os habéis unido, ¿no? Os habéis compenetrado genial. Desde Sí, luego que sí, la verdad. Ha sido un camino muy, muy cómodo en ese sentido. Y además, en el libro hay dos partes claramente diferenciadas, la magia de la leyenda y la magia de las historias. Cada estilo es completamente diferente, se compenetran, se compaginan, pero son claramente diferenciales. ¿Esto ha sido adrede? ¿Habéis querido remarcar esos dos estilos? sí, 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 porque eh, hemos, pensamos que al final cada uno tiene su voz, cada uno tiene sus experiencias. Nos ha dicho pues varias personas eso que creían que estaban todos como mezclados, por así decirlo, y que al principio no sabían qué lugar era el de cada uno y que les hubiera gustado descubrirlo y hacer sus de cábalas de esto lo ha escrito Edu, esto lo ha escrito Alberto, pero yo creo que como cada uno tenemos nuestra voz y creo que son dos voces que se compaginan, pero que también son diferentes, pues hemos buscado dividirlas y yo creo que esa división nos ha quedado bastante bien. Yo creo que mejor que descubrir quién ha escrito cada cual ha sido mantener eso, el hablar en algunos capítulos en primera persona y también tener unos estilos tan diferentes como tenemos Edu y yo. Sí, además creo que ha sido un acierto poner un bloque en vez de mezclar los lugares, un bloque de un autor y el siguiente de otro, porque cada estilo evoca a cosas diferentes. A mí me ha parecido muy guay, me ha parecido una lectura agradable y un prologuista de lujo. Sí, sí, sí. El gran Miguel Blanco, que nosotros se lo agradecemos un montón porque no es muy dado a colaborar en libros o a hacer prólogos de libros. Y bueno, tuvimos la suerte, ¿verdad, Edu?, de compartir radio, de que nos invitase a Espacio en Blanco el año pasado, en 2025, cuando vino a grabar Espacio en Blanco a Zamora, en el Teatro Ramos Carrión, dentro del Congreso Ahora Ilusión. Y ahí nada, pues se puede decir que surgió todo. Sí, como dice Alberto, Miguel Blanco es una persona que quizás no se involucra tanto en este tipo de cosas, más que nada porque siendo un personaje tan conocido y admirado por todos los que pues, somos aficionados tanto al misterio como a la historia, como a la etnografía y todos esos temas que trata de manera impecable en su programa, pues le estaríamos pidiendo continuamente, ¿no? Que nos regalase unas líneas. Entonces yo creo que nosotros tuvimos la suerte de que sí quisiera hacer el prólogo de nuestro libro porque al final Miguel, ante todo, es un viajero. Y yo creo que el tema de este listado, este compendio de lugares, le interesó, le pareció bastante curioso y por eso al final tenemos la suerte, ¿no? De contar con sus líneas para abrir nuestra obra. Pues sí, la verdad que sí, es una entrada de libro muy, muy digna. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a hablar de algunos lugares, no de muchos, he recopilado así algunos para que me los contéis, para que me expliquéis las historias. Y voy a empezar por ti, Alberto, si te parece bien. Y ya que estamos en Radio Morgue, pues aquí nos gustan las cosas chungas, las cosas oscuras, macabras. Si yo te digo
aquí hay un cadáver. ¿A qué te suena eso? Me suena a Otero de Sariegos, que Eso es es. uno, es uno de los pueblos abandonados, por desgracia, que tenemos en nuestra tierra, en la provincia de Zamora. Para mí es un pueblo interesante, que es verdad que tiene algo de vida, entre comillas, porque está muy, muy cerca de las lagunas de Villafáfila. Entonces, en verano o los fines de semana, pues suele haber gente allí y hay algunas de esas personas movidas por la curiosidad que se acercan a este pueblecito. Y yo creo que es obligatorio pasarse por Otero si no has ido nunca o si ya has estado para ver cómo sigue evolucionando. Y es que es un pueblo que la verdad que nunca ha tenido muchos habitantes, nunca ha pasado de los 200, siempre ha rondado los 150, 160. En la década de 1960 pues pegó un bajonazo casi definitivo, nadie quería vivir allí, se fueron a localidades cercanas en busca de trabajo y una mejor vida. Y actualmente estuve allí hace muy poquito con mi hermano José y es que he visto que gran parte de las casas que había están ahora en el suelo, o bien porque se han caído, o bien porque las han tirado, em, ya que están haciendo allí obras y la intención es hacer, no que viva allí la gente de nuevo, sino que es hacer una especie de museo al aire libre, que cuente un poco la historia de Otero de Sariegos y sobre todo sus palomares. Entonces, yo, por ejemplo, en el libro hablo de una caseta en cuyo interior se podían ver dibujos y un mensaje, hay algo creepy, escrito a lápiz, donde una persona, donde un adulto se dirige a una chica preguntándole por su padre, como que son amigos, no sabemos también con qué intención. Pues ahora esa caseta está cerrada, porque yo creo que ahora pues guardan allí material los obreros. Y bueno, pues aparte de eso, hay muchas casas que han o que se han caído o que han sido derribadas ya por estos trabajadores. Y el plato fuerte, eso sí, sigue en pie, que es la iglesia de San Martín de Tours, cuya puerta está bien custodiada por una reja para que nadie pueda profanarla. Se puede visitar si se pide permiso. Además, el 25 de abril es la romería, una convivencia con los pueblos de alrededor. Y hay un pequeño cementerio que está muy cerquita de esta iglesia donde no se puede entrar, pero sí ver desde fuera. Y está lleno, la verdad, que de hierbas, de malas hierbas que impiden prácticamente ver las cruces que hay allí. Pero te voy a contar lo fuerte, Johnny, porque sé que estabas buscando esto y que estás buscando esto. El morbillo. Eso es. Y es que se cuenta que un día un hombre llegó a este pueblo con un extraño mensaje, pero muy seguro de lo que estaba diciendo. Decía ni más ni menos que había encontrado la fórmula para vencer a la muerte. Y se refería a un elixir que al beberlo te haría desafiar directamente a Dios. Así que todos los lugareños, al escucharlo, se quedaron embaucados y con los ojos como platos, relamiéndose ante esa posibilidad de vencer a la dichosa muerte y ser inmortales. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que este hombre, bueno, este hombre hizo una demostración, bebió ese brebaje oscuro, pero tras ello no se volvió a saber nada más de él y desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Cuando esto ocurrió, pues los vecinos, los paisanos empezaron a sospechar unos de otros, se acusaban de haberle dado muerte, de haber robado ese elixir, de quedárselo para ellos y de no compartirlo. Entonces, como tampoco era plan en un pueblo tan pequeño de tener enemistades y de tener esos enemigos, pues decidieron buscarle todos juntos y llegaron hasta una casa en las afueras, porque al parecer ese era el último sitio donde se le había visto antes de volatilizarse. Y bueno, lo más extraño es que un grupo de vecinos entró en esta casa y nunca más, y nunca jamás salieron de ella. Y a partir de ahí se habla de presencias fantasmales en esa casona, de la existencia de un espectro cuyo cadáver estaría allí y que guiaría a las personas hacia su interior, donde yo elucubro que puede ser este extraño personaje que quiere hacer justicia, que alguien quiere que encuentre su cadáver, pero sí que es verdad que yo no he visto ninguna casona que se pueda, ahora mismo en la actualidad, en 2026, asemejarse a ella. Y hay una casita muy pequeña, bueno, una casita más que una casa, es como una dependencia de una casa que puede ser mucho mayor, donde con spray alguien ha pintado, aquí hay un cadáver. Quizás se estén refiriendo a que ese es el lugar en realidad, pero ya os digo que, que ahora mismo es como, es algo muy pequeñito y que se puede entrar, pero es que
no mide ni 2 por 2 metros. Entonces, bueno, pues ahí está esta leyenda, ¿no? Sí que nos cuenta García Bautista en su libro Guía Misteriosa a los Pueblos Abandonados que ha habido grupos de investigación que ha investigado aquí en Otero de Sariegos y ha hecho grabaciones y demás. Me parece algo raro, pero bueno, ahí está, ¿no? Él lo cuenta. Otero de Sariegos. Y ahora Mm. vamos a seguir viajando. Ahora quiero convocar a Edu Cabrero porque, y te quiero comentar una cosa, porque yo, para unas investigaciones también que estaba haciendo, me topé con Viriato, con una casa de Viriato, con un pueblo en el que nació Viriato, pero cuando justamente, otra casualidad, estaba leyendo tu libro y tú también nos apuntas de otro posible sitio de nacimiento de Viriato. Quiero que me cuentes esto. Bueno, la figura de Viriato es una figura histórica, es un personaje histórico totalmente corroborado y bien estudiado como uno de los principales enemigos de Roma, ¿no? En ese listado de grandes enemigos entre los que se cuentan nombres de personajes tan famosos como Atila, como Aníbal, ¿no? Situamos también a Viriato. Entonces, desde el punto de vista de la historia, es un personaje que está estudiado, es el líder de los lusitanos que se enfrentaron a Roma a través de multitud de campañas en esa Lusitania, ¿no? Y por tanto, como digo, pues está investigado y aparece en los libros puramente académicos, ¿no? Sin embargo, más allá de su participación en las guerras lusitanas, en esa conquista de Hispania, pues poco más se sabe, ¿no? De su biografía, de sus datos biográficos, tales como dónde nació o dónde murió, ¿no? Entonces, eso lo que ofrece es la posibilidad de que multitud de lugares, pues, reivindiquen que son cuna de Viriato, ¿no? Que allí nació Viriato. Ujú. En la raya, en lo que es la separación entre España y Portugal, pues, son muchos los lugares porque, al fin y al cabo, eso era la Lusitania romana, ¿no? Eso que los, romanos dieron en llamar Lusitania. Entonces, bueno, esos terrenos, que no tenían fronteras claramente delimitadas, sino que eran, pues, hábitat de muchas tribus y pueblos desperdigadas por la península, pues, tampoco se sabía exactamente muy bien hasta dónde llegaba cada territorio, ¿no? En el caso de Zamora, pasa algo curioso, y esto ocurre quizás en todos los momentos históricos, y es que Zamora ha sido tierra fronteriza, pues, en multitud de ocasiones también, en ese mosaico de pueblos, prerromanos y posteriormente en las diferentes, provincias hispanas. Entonces, sí, Zamora puede considerarse, al menos en parte, lusitana, que menos que esa zona de los Arribes del Duero, ¿no? Que a día de hoy sigue siendo, ¿no? Un territorio prácticamente compartido por los portugueses y por los españoles. Bueno, pues Zamora también tiene su casa de Viriato y también incluso tiene su monte en el cual se cree que podría encontrarse la tumba de Viriato. Esto ya es, como decíamos, pues algo que abandona la historia y se sumerge más en lo que es la leyenda y lo que es la tradición, ¿no? Sobre todo la tradición. Yo como historiador, pues lo primero que quiero y debo hacer es eso, remarcar que no hay nada histórico que lo corrobore. Pero siempre me gusta reivindicar que tan importante como la historia es la tradición, porque al final la tradición, las leyendas nos están hablando a su vez de nuestro pasado, ¿no? Entonces, Sayago, que es una comarca zamorana, pues tiene mucho que ver con Viriato. Hay un pueblecillo muy pequeño que se llama Torrefrades, que tiene casi como epicentro, ¿no? Del pueblo a día de hoy, una casa que a día de hoy es pues, la sede, ¿no? De la asociación cultural y demás, algo que, por cierto, me hace mucha ilusión, ¿no? Cada vez que visito el pueblo. Es un pueblo muy pequeñito, muy humilde y tiene ese lugar dedicado a la cultura. Me parece algo fascinante, ¿no? Pues esa es la casa de Viriato, la que se dice que es la casa de Viriato, y ahí está la curiosidad, ¿no?
Lo que más une a Viriato, más allá de esto, es pues sobre todo la seña bermeja, la bandera de Zamora, una bandera roja y verde, muy característica porque además es la única fragmentada o gironada de todas. Tiene su origen también legendario precisamente en esto. Este caudillo lusitano, Viriato, cada vez que cosechaba sus victorias frente a las tropas romanas, pues robaba el estandarte de Roma, ¿no? Ese estandarte tan característico rojo, lo destrozaba y con uno de los jirones se iba, lo iba atando, ¿no? A lo que es su pica, su lanza, y así llegó a sumar 8 bandas que al final son las que dan forma a la bandera de Zamora. Entonces, indiscutiblemente estamos muy vinculados con Viriato. También, como decía, pues podemos señalar, ¿no? Un cerro, un pequeño monte, el Teso Bárate, también en Sayago, que, bueno, pues podría ser la, la tumba de Viriato, el lugar en el que él fue traicionado y que le sirvió de sepultura. Pero además de eso, pues dice la leyenda, ¿no? Que no deja de ser un monte absolutamente recorrido por multitud de cavernas y grutas en las cuales los lusitanos habrían escondido sus tesoros, ¿no? De sus amplios botines frente a los romanos. Entonces, bueno, pues lo que digo, a la hora de investigar el pasado siempre me gusta reivindicar eso, ¿no? La importancia de tener claro qué es lo que realmente podemos considerar histórico, qué es lo que la ciencia de la historiografía ha podido corroborar, pero tampoco dejar de lado y de alguna manera vilipendiar lo que es la parte de la leyenda, porque eso también es muy importante, dice mucho de nosotros y bueno, para ejemplo, pues lo que decimos, el ver la bandera por cada uno de los edificios institucionales de la ciudad e incluso de la provincia y el hecho pues de que todo zamorano y zamorana conozca de sobra quién es esta figura histórica. Decir que cuando hablamos de la casa de Viriato, no os imagináis un enorme castillo con opulencia. Es una casa, ¿no? En piedra, austera, pero aún así es imponente de alguna manera. Sí, exactamente. Parece que hablando de un héroe, ¿no? Como al fin y al Claro. cabo pasó a ser Viriato, podríamos estar hablando de un lugar muy, muy pomposo y nada más lejos. Es una pequeña residencia que, sin ir más lejos, pues arquitectónicamente no coincide en absoluto, ¿no? Con lo que es la arquitectura del momento, ¿no? Pero bueno, es algo que quizás nunca podremos corroborar y lo que nos va a permitir es sobre todo pues que a través de la curiosidad, de la leyenda y del turismo que fomenta, pues la gente se pueda acercar a la historia y al pasado, que al final es lo que importa. Pues sí, conocer un poquito de nuestra historia y de nuestro folclore. Alberto, cuéntame una leyenda. ¿Viajamos a Muelas de Pan? Sí, Muelas es un pueblo muy cerquita de Zamora, a unos 20 kilómetros. Bueno, decir que su nombre, Muelas del Pan, procede de las piedras de los molinos que antiguamente estaban repartidas por el río Esla y que eran utilizadas para moler el grano y producir harina en una tierra que es famosa por ello. Y en este lugar hay una leyenda muy curiosa que tiene que ver con una talla de San Esteban que mientras era transportada en un carro tirado por una pareja de bueyes, pues se atascó en un lugar y no había manera de que se movieran ni para adelante ni para atrás, a pesar de todos los esfuerzos de los vecinos. Entonces, para ellos el carro se emberronó y a pesar de luchar por moverlo, fue imposible y pensaron pues que la talla había decidido que quería quedarse en ese lugar. Y allí se erigió la ermita del Cristo de San Esteban y la talla se ganó el nombre de Cristo Emberronao, que Emberronao viene a ser algo así como el Cristo atascado, ¿no? O atascado. Y esto va más allá porque la ermita está en un lugar muy especial porque a 1 kilómetro de distancia se hallaron dos menires con forma fálica que miran hacia el río. Así que podemos pensar que lo más probable es que allí, antes de la llegada del cristianismo, se hicieran rituales de fertilidad. Así que el Cristo eligió un sitio muy especial y muy particular para quedarse. Se dice también que este Cristo emberronao
hizo milagros. Algunos escritos del siglo XVIII así lo atestiguan. La gente le dejaba velas y buscaron su intercesión en tiempos de sequía. Y también para acabar este pequeño paseo por Muelas del Pan y su Cristo que eligió el lugar donde querían que se erigiese su templo, pues en el siglo XVIII había algo que ahora nos llama mucho la atención, quizás en ese momento podía llamar menos, pero es que en la ermita había mortajas colgadas de las paredes que pertenecían a hombres, mujeres y niños. Wow. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué estaban ahí? Bueno, pues según José Lorenzo Fernández Fernández, natural de Muelas, escritor de varios libros y que tristemente falleció en el año 2021, un recuerdo para él desde aquí, pues este hecho puede deberse a que esas personas prácticamente estaban desahuciadas, estaban muy enfermas, pero que sanaron y como agradecimiento dejaron allí las mortajas que tenían ya preparadas. Así que es un detalle que puede ser truculento, pero a la vez es bonito porque se supone que esas personas no murieron, sino que no tuvieron que usar esas mortajas en ese momento. Qué bueno. Pues ahora quería hablar también ahora con Edu, que me trajera otro lugar, y es que cuando estaba leyendo el libro, la verdad es que me chocó esta historia y la verdad que me dejó pensando en las tragedias, ¿no?, que hemos vivido en muchos lugares de España. Esta yo no la conocía, así que me gustaría que compartieras la historia de Ribadelago. Ujú. Sí, como dices, Johnny, pues estamos hablando de una tragedia. Lo que pasa que si bien es comparable con otras que hemos sufrido a lo largo de toda la historia, pero quizás por los medios y demás, pues más de manera más intensa en los últimos tiempos, tales como, yo qué sé, el volcán, ¿no? La Dana, los incendios que tanto Sí, nos afectan aquí en Zamora. En este caso, de lo que estamos hablando es de una tragedia que, en definitiva, tiene como origen pues, una negligencia y además hablaríamos también de un abandono y de un desprecio incluso a la gente más humilde y más pobre de estos pueblos sanabreses tan recónditos. Entre el 8 y el 9 de enero de 1959 reventó la presa de Vega de Tera, ubicada en lo alto de estos montes, ¿no? De estas montañas de Sanabria, y toda la tromba de agua pues cayó con una fuerza y una virulencia terrible, arrasando el pueblo de Ribadelago y bueno, pues cobrándose multitud de víctimas, muchas de las cuales todavía a día de hoy pues permanecen, ¿no?, en el fondo del lago de Sanabria, que es a donde fue arrastrado pues todo el pueblo prácticamente, ¿no? Y como digo, pues las escenas, ¿no?, que se vivieron en aquel momento se pueden comparar, ¿no?, con tragedias como la que hemos vivido recientemente, con la Dana en Valencia y demás, porque hablaríamos pues de las calles cubiertas de agua, el ganado, las ovejas y las vacas flotando, entrando por las ventanas de las casas, la iglesia prácticamente destruida, con todos sus enseres pues, desperdigados y flotando. Todo esto que estoy diciendo no es fruto de mi invención o de ninguna hipótesis, ¿no? Son testimonios. Estamos hablando de un acontecimiento que sucedió hace no mucho tiempo y todavía hay voces que a día de hoy nos pueden seguir contando y narrando lo que vivieron en primera persona. Yo he tenido el placer de entrevistar y de hablar con algunas personas que todavía de manera lúcida nos pueden dar su testimonio. Entonces, todo esto que estoy diciendo no es sino lo que vieron esas personas cuando eran, eso sí, pues aún niños, eran muy pequeñitos, pero recuerdan perfectamente lo que sin duda marcó sus vidas. Entonces, lo que decía es eso, que al final pues es una tragedia, pero que no debemos de achacar a nada natural, sino que hablamos de la presa de Vega de Tera que fue construida
pues, con todo tipo de desperfectos que buscaban sobre todo el ahorro económico. No estaba sometida a las normativas que actualmente y afortunadamente, pues, construcciones de esta índole requieren, ¿no? Y bueno, lo triste de todo esto es que fue una tragedia perfectamente evitable, ¿no? Los propios operarios, los que dirigían las obras, mejor dicho, porque al final los obreros eran la propia gente del pueblo, que a cambio de sueldos miserables estuvieron trabajando allí y en condiciones muchas veces lamentables, ¿no? Pero los ingenieros involucrados y los capataces ya avisaban desde un primer momento cuando dejaron el pueblo atrás, tras dar por finalizada la obra, que lo que estaban viendo era realmente peligroso, ¿no? Que la presa estaba construida de manera negligente, que no se habían respetado los mínimos necesarios y que estaba la obra pues abocada a que terminase por, eh, por reventar como al final ocurrió y así fue. Entonces narrar esto con estas palabras es muy triste porque estamos hablando de una de las tragedias más notables de la provincia de Zamora, de toda su historia, y estamos a su vez explicando, ¿no? De algún modo que se podía haber evitado. Em, de ahí que yo pues quisiera, ¿no? Incluir este episodio en el libro porque me parece que sí, que también es un lugar cargado de magia, ya no solo porque te puedes pasear por las ruinas de lo que a día de hoy es un pueblo destrozado, en su mayor parte, sino porque la magia creo que también se encuentra detrás de la memoria, ¿no? Los propios supervivientes nos piden a las nuevas generaciones, ¿no? Que no olvidemos lo que allí ocurrió. Ya no exigen ningún tipo de compensación económica ni nada, que por cierto nunca llegó, sino que se conforman con que esto pues se dé a conocer, que la memoria persista y que al menos se haga justicia de esta manera. Entonces me pareció muy apropiado incluirlo en el libro y bueno, la verdad es que está siendo uno de los capítulos que más está sorprendiendo a los que ya habéis leído el libro en estos días. A mí ya te digo, yo creo que me pilló con la guardia baja, no me lo esperaba, porque además el libro es buen rollero, ¿no? El libro te habla de lugares sagrados, de ruinas, de historias, folclore. Y cuando llegué a este capítulo, quizá por lo que tú dices, quizá porque ya tenemos en mente estas tragedias, la Dana y demás, y además incluyes la foto, ¿no? De la estatua, ¿no? Han hecho un monumento con esa mujer, ¿no? Ujú. Erigida, que está basada en la realidad, en lo que pasó en verdad. Y es una estatua que impacta. Totalmente, es un monumento impactante, lo has dicho muy bien, es estremecedora, o sea, es una obra fabulosa que está en lo alto de una peña de granito de estas tan típicas en Sanabria, allí casi en mitad del pueblo. Probablemente, y esto es casi con seguridad lo digo, una de esas peñas, de esos pedruscos encima de los cuales algunas familias se pudieron refugiar cuando finalmente el pueblo fue anegado. Entonces responde, como decías, a una estatua de Ricardo Flecha, de un importante escultor recientemente fallecido también, zamorano, que está basada en una fotografía. El ejercicio de comparar lo que es la fotografía, que está en Internet, se encuentra perfectamente, con lo que es el monumento, ¿no? La estatua, pues resulta casi escalofriante. Y sí, es eso. Yo creo que lo más impactante es el hecho de que, por ejemplo, el resto de lugares y la mayor parte de las investigaciones que yo he llevado a cabo como historiador, pues se han ido a tiempos muy pretéritos y muy antiguos, ¿no? A eso, a la antigüedad, a la Edad Media sobre todo, que es la época que yo más controlo. Y muchas veces parece que cuando narramos algo de tiempos tan pasados, tan pretéritos, nos da la impresión de que, claro, bueno, sí, las fuentes se han ido transformando a lo largo del tiempo y como que a lo mejor ya todo lo que a día de hoy podemos narrar no tiene tanto que ver con lo que en su día fue y que nunca sabremos del todo la realidad. Pero es que de tragedias como la de Lago tenemos testimonios absolutamente directos y el hecho de poder seguir charlando con gente que vivió aquello es lo más estremecedor de todo. Y además que son necesarios este tipo de capítulos para tomar conciencia y no repetir errores que parece ser que se siguen cometiendo. Eso es.
Bueno, y vamos a hablar ya del último lugar que tenía preparados. Haceros cuenta, lectores, que hemos desgranado solamente una pequeña parte del libro. Son 50 lugares, 50 historias, pero sí que quería que Alberto nos hablara de la tabla. Quería que, que nos Mm. explicara un poquito qué es eso de, ¿cómo lo llamas tú? El folclore, ¿no? En gestación. Sí, me gusta mucho eso de folclore en gestación, A ver. desde que se lo leí a Pablo Vergel en Twitter o en X ahora, digo, esto en algún momento lo tengo que usar, lo tengo que utilizar. Pues Y es venga, que abunda en ello. La Tabla es un pueblo, entre comillas, abandonado. Algunos lo llaman pueblo fantasma, pero bueno, la verdad es que la mayor parte de sus casas siguen en pie. Yo cuando he estado allí siempre he visto a una persona que no sé si vive allí siempre o no, pero he ido varias veces y siempre está él. Tiene un perro, un par de perros. Utiliza el antiguo apeadero para guardarlos allí. Y después al final del pueblo hay otra casa donde hay un tendedero de ropa casi siempre fuera, donde hay un perro que ladra. Yo llamé a la puerta, no me abrió nadie porque quería preguntar, claro, pero no me abrió nadie. Y entonces digo, pues que es un pueblo semi-abandonado porque es muy posible que tenga uno o dos habitantes en la actualidad. Por allí hay pequeños terrenos divididos de manera algo desastrosa, cuento en el libro, porque las divisiones están muy mal hechas. Hay allí también caballos, algún potrillo también. Y después lo que más llama la atención por un lado es un depósito de agua hecho de hormigón con aros de diferentes diámetros que le da un parecido a un zigurat, que es bastante curioso. Está dentro de un corral donde hoy en día también se puede ver distinto material agrícola. Pero lo que más llama la atención es que antes de llegar al pueblo hay un gran edificio blanco, que es un silo de cereales, que contaba con una capacidad de 2.800 toneladas. Se construyeron a mediados, o se construyó a mediados del siglo XX. En varios puntos de Zamora se puede ver este mismo edificio, e incluso por toda España, porque son todos iguales, estas construcciones. Y hoy en día, la verdad es que es un enorme palomar, porque hay un montón de palomas allí que campan a sus anchas. Entras y solo vas a ver palomas. Entonces, quedaros con este lugar, con este silo de cereales. Cuando fui y estuve visitando el pueblo con mi hermano José, que es con quien suelo ir a estos sitios, pues recorrimos estas parcelillas que hay allí y en una de ellas pues había ni más ni menos que el cuerno de un animal, solo un cuerno, y también la cabeza de un animal que pongo la foto en el libro de 50 lugares y, y ahí está, ¿no? Un cuerno y la cabeza de este animal. Entonces, sumamos eso a que dentro de ese silo de cereales se puede ver que ha habido la presencia de un animal porque hay paja, boñigas, una cuerda rota, hay comida. Entonces yo me pregunto, ¿habría algún animal encerrado que se escapó? ¿Quién le dio muerte a ese animal si solo hay un vecino en todo el pueblo? ¿Hubo alguna pelea? ¿Qué clase de animal está allí? ¿A qué animal pertenece esa cabeza esqueletizada? Y yo digo folclore en gestación porque si tú coges todo esto, esa cabeza, ese cuerno, ese silo de cereales, pues de ahí puedes sacar una historia. ¿Era un animal o no era un animal? ¿Qué tipo de bestia era? Desde ahí podemos ir tirando y podemos ir narrando una nueva historia, ¿no? ¿Quién sabe? Yo digo, en el libro, una bestia de dos patas, quizás. Puede ser. Que haya muerto por inanición, que haya muerto de hambre allí, en este pueblo donde casi no vive nadie y donde incluso hay parte de su vía férrea que ha desaparecido bajo la vegetación. Entonces yo ahí llamo folclore en gestación porque de aquí se puede sacar como una nueva leyenda, ¿no? Del siglo XXI, como una de esas leyendas virales de las que hablaba Alex en Hombres de Negro. Viendo esa imagen que compartes en el libro, te puede dar para un relato de folk horror, ¿eh? Sí, 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 perfectamente, perfectamente, porque cuando vas a estos pueblos abandonados o hay muy poquita gente, que es así, que en algunos momentos puede resultar huraña, pues dices, uy, aquí me hacen el lío, de aquí no salgo.
Y es curioso, es curioso. Bueno, y ya para ir terminando, no quiero entreteneros mucho más, quería comentaros que en este libro hay vestigios de civilizaciones anteriores, tenemos leyendas, hay mitos, habláis de naturaleza, de crónica negra. Quería preguntaros, contestar el que queráis. ¿En qué ámbito os encontráis más cómodos escribiendo? ¿Qué relatáis más a gusto? Bueno, en mi caso está claro que en el campo en el que tengo un mayor control es en el campo de la historia y quizás es en el que, bueno, pues me he movido más al elaborar este libro. Y la mayoría de los lugares, por no decir todos, que yo incluí en este listado tienen que ver con la historia, ¿no? Pero creo que al final la historia se relaciona de manera colateral con todas esas cosas que también has dicho, Johnny, con el tema de la naturaleza, con el tema de las leyendas, del turismo. Al final es como un hilo conductor que nos va uniendo diferentes aspectos. Pero bueno, eh, creo que sigo teniendo pendiente el hecho de que todo lo que yo pueda aportar vaya un poco más allá de lo que es la mera historia y en esa labor pues he tenido la mejor ayuda con Alberto. En mi caso es completamente al revés, ¿no? Es al contrario. Quizás donde yo me mueva más sea en esos relatos sobrenaturales, tanto leyendas como todo lo relacionado con lo que puede ser el misterio de presencias fantasmales y demás. Y me quedo más corto en historia y no había nadie mejor que Edu para hacer este tándem y que él hablase de tanta historia que tenemos en Zamora por explotar, que es una barbaridad, la verdad. Y que yo Claro, desconocía mucha de ella, ¿eh? claro, es que Zamora está catalogada, está metida en esto que llaman la España vaciada, pero es que creo que es una provincia que tiene mucho que ofrecer y me gustaría preguntaros si tenéis un lugar refugio, un lugar favorito o ese rinconcito en el que os sentís cómodos siempre que vais. Sí, yo la verdad es que tengo una respuesta bastante clara a esta pregunta porque la verdad es que buscando esa magia, ¿no? En este caso, la magia que se esconde detrás de la historia y de las leyendas, que es lo que protagoniza nuestro libro, tenemos afortunadamente en Zamora muchísimos lugares entre los que poder escoger. Pero sí que hay uno al que yo me suelo escapar normalmente en soledad y donde tengo mis momentos más íntimos, que es en el castillo de Castro Torafe, en la fortaleza hoy en ruinas de Castro Torafe, que, bueno, afortunadamente sigue siendo objeto de estudios que intentan como poco ir habilitando la zona y acondicionándola para que sea más cómodo y sobre todo más seguro el poder visitar este lugar que es precioso frente al meandro del río en el cual también se encuentra el esqueleto pétreo de un puente muy antiguo. Y es el lugar que yo sin duda podría escoger como preferido para, al menos, para buscar esa magia del pasado y esa tranquilidad y esa paz mental. Fíjate que cuando estaba escuchando a Edu, y esto sin hablarlo nosotros, yo me estaba imaginando que el lugar de Edu iba a ser Castro Torafe, ¿eh? Digo, es que le, Sí, le sí, no, pega no, muy no lo bien. habíamos hablado. Yo nada, yo me quedo aquí con la pradera del Cristo de las Batallas en Toro, Tú sin tirando duda. para casa, ¿eh? Sí, 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 porque es un lugar donde he pasado muchísimo tiempo de mi infancia y me trae muy buenos recuerdos. Y si a esos buenos recuerdos le sumas esa fuerza que tiene uno de los patronos de Toro, como es el Cristo, pues para mí le hace completamente un lugar mágico. ¿Y hay algún lugar que se os haya quedado fuera del libro, pero adrede, quizá para que siga siendo vuestro rinconcito o que siga siendo más secreto o no? ¿O habéis preferido compartir todo lo que puede ofreceros la Tierra? Muy buena pregunta esa, la verdad. De manera voluntaria, ¿no? y consciente, quizás yo no haya dejado ningún lugar fuera, pues para preservar un poquito esa magia íntima que yo pueda experimentar.
pero sin lugar a dudas habría bastantes sitios en los cuales yo experimento esa paz y que no he podido incluir en el libro porque daría para 150 o 250 Mm. lugares y más. Entonces siempre va a haber sitios que, bueno, pues que tengan además esa magia, ya no porque haya historia detrás de ellos o porque de ellos se cuenten leyendas, sino porque sencillamente para nosotros, para Mm. mí, en este caso, pueda tener su magia de manera particular, ¿no? Y no necesariamente tengamos que hablar de un castillo, de una casa abandonada, de un pueblo perdido, sino que simplemente es un rincón aparentemente normal en el que nosotros pues experimentamos esa magia y al que nos gusta de vez en cuando escaparnos. La magia está en todas partes. Sí, eso es verdad. Muchas veces hay lugares que no sabes por qué, que te transmiten buena vibra y te hacen sentir bien o reconfortado. Mm. Bueno, chicos, pues nada, llegamos al final. Nada más que me queda agradeceros haber escrito, haber divulgado, haber hecho este libro, que me lo he pasado tan bien leyendo y con ganas de volver. La última vez que estuve fue de manos de ti, Alberto. Me estuviste enseñando ciertos lugares y así que espero que con este libro pueda volver y me enseñes otros tantos. Eso está hecho, Johnny, ya lo sabes, que aquí te espero, que aquí te esperamos con los brazos abiertos para que sigas descubriendo nuestra tierra. Lo que queremos es que, bueno, y lo que creemos es que no solo es un libro para zamoranos y zamoranas, sino que es para todo el mundo que quiera venir aquí, para que Zamora sea esa gran desconocida. Y antes de acabar, sí que te voy a comentar algo, y también a Edu, que no lo sabe, y yo creo que es lo bien que está funcionando el libro, porque le pregunté a nuestro editor, a Carlos Gabriel Fernández, por la tirada, ¿no? De cuánto había sido la tirada de libros, y me ha dicho que se ha acabado ya esa tirada de libros y que han pedido otros 50 ejemplares más para que haya reservas, ¿no? Así que yo creo que la verdad que está muy bien, o que vamos por buen camino, por lo menos. Toma ya, y yo que me alegro, chicos. Bueno, pues próximas citas, próximos proyectos, ¿qué tenéis por ahí? ¿En qué andáis? Pues la verdad, siempre en algo. Yo creo Siempre. que ya no concibo la vida sin tener entre manos uno o un par de proyectos y bueno, yo tuve la suerte de también de... Es que la verdad, otra cosa no, pero trabajar y colaborar con gente a la que admiro, sin ir más lejos con Alberto, pues siempre he sido un afortunado, ¿no? Otro de los tándems que he podido formar es con Pifa Montgomery, ¿no? El ilustrador zamorano, y es con quien estoy ahora mismo trabajando en lo que será un nuevo cómic basado en la historia de Zamora y esperamos muy pronto poder tener noticias de esto. Y nada, por mi parte ya sabes que con Alex, el Kowalski, Misterios y Enigmas de Fútbol, que espero que en el mes de mayo esté ya en la calle. Nuevo libro. Y yo que me alegro, chicos. Pues nada, encantado. Ya sabéis que tenéis las puertas de la morgue entreabiertas. Tú seguro, Alberto, porque te tengo esclavizado. Sí, Y Edu, sí. para cuando quieras, aquí también estamos disponibles para ti. Será un placer, Johnny. Os dejo con un poquito de musiquita y continuamos aquí en Radio Morgue.